Buenos días, mi nombre es María Ángeles del Carmen Ramírez Adames. Continuando con las asignaciones de la unidad curricular Problemas actuales en derechos humanos, en esta oportunidad estaremos hablando sobre la dignidad humana, el progreso y la exclusión, no sin antes señalar que los derechos humanos son todos aquellos bienes inherentes, indivisibles e inderogables pertenecientes a la persona, a la especie humana. Ahora bien, la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Es un derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser, es decir, como especie del genoma humano. Dentro de sus descripciones tenemos la ontológica, la moral y la religiosa. La ontológica nos especifica que la dignidad humana pertenece a todos los seres humanos en un mismo grado. Ella especifica que el hombre es igual a un ser racional. En la moral, que la dignidad humana es el resultado de los hechos morales del sujeto, es decir, de su conducta, lo bueno y lo malo. La religiosa indica que el ser humano es igual a Dios y por lo tanto merecedor de respeto. Dentro de las características de la dignidad humana tenemos que esta es inherente, inviolable, universal, debe ser protegida y respetada por el Estado y la sociedad. Dentro de las principales teorías que hablan sobre la dignidad humana tenemos la ius positivista y la ius naturalista. La ius naturalista nos indica que los seres humanos nacen con dignidad, es decir, esta le da un valor por sí mismo al ser humano como razón natural. Y la ius positivista nos indica que la ley escrita es razón suficiente para actuar con toda justificación moral. En cuanto a los instrumentos jurídicos que refieren a la dignidad humana, tenemos dentro de nuestro sistema nacional el artículo, específicamente en el artículo 3 y en el 46, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hace énfasis al respeto de la dignidad humana y la integridad personal. Dentro del sistema universal tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, que en su primer artículo señala que todos los seres humanos nacen con igualdad y con dignidad humana. Así también tenemos la Convención Americana y dentro del sistema regional tenemos el título primero de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, que habla específicamente de la dignidad y señala 4 derechos muy relativos a la dignidad, que son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de torturas, penas y tratos crueles e inhumanos y la prohibición de trabajo forzado. Entonces, tenemos un conglomerado de instrumentos jurídicos que buscan proteger legalmente lo que es el tema de la dignidad humana. En cuanto al progreso, ¿qué es el progreso? La palabra progreso significa avanzar. De acuerdo con la Enciclopedia de Ciencias Sociales, el progreso es un avance de la sociedad humana hacia una situación mejor de orden técnico, científico, material y también espiritual. Dentro de las descripciones del progreso tenemos que el progreso conduce a mejorar la vida del hombre e indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana. Ahora bien, el progreso se orienta y promueve la participación equitativa de los países desarrollados y no desarrollados en los avances científicos y tecnológicos. Promueve la continua elevación del nivel de vida material y espiritual del individuo, del ser humano, con respeto y cumplimiento a los derechos humanos y a la libertad fundamental. Dentro de las normas que hacen referencia al progreso tenemos la nacional y la universal. Dentro de nuestro sistema nacional nos encontramos que en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta nos señala que el Estado se encuentra comprometido con el progreso integral de todos los venezolanos y venezolanas. Y dentro de las normas universal tenemos la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, la cual establece que el progreso social se funda en el respeto a la dignidad y le da un valor a la persona humana. Dentro de esta declaración también esta nos indica que el Estado o los Estados partes deben asegurar la promoción de los derechos humanos y la justicia social. Ahora bien, en cuanto a la exclusión, cuando hablamos de exclusión nos referimos a algo que está excluido, que está fuera de qué puede ser
de una persona, de un colectivo, de un sector o de un territorio, algo que está excluido, es decir, algo que no pertenece a o que no se beneficia de, puede ser de un sistema, el orden político, en el orden político, en el orden social, económico y también espiritual, porque no tiene acceso al objeto que constituye la exclusión como tal. Dentro de las descripciones tenemos que la profesora Carmen Bel Adel, en su obra Exclusión social, origen y características, nos señala que la exclusión es el resultado necesario y obligado de la globalización. Ello en virtud que por la globalización se ha concentrado el poder en pocas manos. Entonces hay más poder, pero en menos manos. La profesora Bell señala que existen 3 factores generadores de la exclusión. Esos factores son el estructural, el social y el subjetivo. En cuanto al factor estructural, ella refiere que son los nexos de poder, bien sean financieros, económicos o políticos, que configuran el entorno excluyente y excluido, es decir, es el mismo sistema. Dentro del factor social, tenemos que el factor social en cuanto a la exclusión es aquel que fragiliza las solidaridades y como elementos principales tienen las transformaciones demográficas y las unidades de convivencia. Ahora bien, dentro del factor subjetivo, este factor alude a la personalidad, a la ausencia de afecto, de amor, de comunicaciones, de expectativas, las cuales debilitan y erosionan la afectividad, la confianza, la identidad, la reciprocidad y el autoestima. Ahora bien, ¿cómo vinculamos el concepto de dignidad, progreso y exclusión? Cuando hablamos de dignidad nos referimos al bienestar psicosocial y espiritual de todo ser humano con igualdad de condiciones. Cuando hablamos de progreso nos referimos a que este se funda en el respeto a la dignidad y el valor de la persona humana. Y hablar de exclusión, ello implica un desequilibrio social. Entonces, exclusión es igual a cero progreso y cero bienestar. Si hay exclusión, no podemos tener ni progreso ni dignidad. Y si hay inclusión, si cambiamos el concepto de exclusión por inclusión, habiendo una inclusión tenemos un respeto y un bienestar. Es decir, vamos a tener un progreso y un respeto a la dignidad humana de todos los seres humanos a nivel universal. Es todo, muchas gracias.